Desde el primer momento surge una pregunta que inquieta silenciosamente a millones de personas. ¿Cómo es posible que textos considerados sagrados, que pretenden explicar el origen de todo, simplemente ignoren a criaturas que dominaron el planeta durante millones de años? Esta enorme ausencia no es una mera curiosidad histórica, abre una enorme brecha que cambia nuestra concepción de la creación, el tiempo y el lugar de la humanidad en el mundo. Aquí comprenderás por qué este silencio no es accidental y qué revela realmente. Al repasar las historias más antiguas de la humanidad, nos damos cuenta de que describen serpientes parlantes, mares que se abren y criaturas míticas que emergen como símbolos de un tiempo limitado. Pero curiosamente no mencionan ningún rastro de animales reales que caminaran con huesos del tamaño de pilares y dientes capaces de romper rocas. Y es precisamente esta contradicción la que empezamos a desentrañar. Cuando todo lo que se dice parece sólido, surge un detalle que desmantela toda la estructura. Al analizar el origen de las escrituras, comprendemos que fueron creadas por sociedades que veían el mundo como joven, pequeño y a la medida de los seres humanos. Es en este punto donde la historia empieza a cambiar, porque los dinosaurios, con su propia evolución y su propia desaparición, no encajan en una narrativa moldeada para un universo centrado en nosotros. Esta discrepancia entre lo escrito y lo que realmente existió abre la puerta a algo más grande. Por un lado, los relatos antiguos intentan explicar lo que sus autores pudieron observar a su alrededor. Por otro lado, millones de fósiles cuentan una historia inmensa y profunda, ajena a la visión humana. La pregunta entonces no es solo ¿dónde están los dinosaurios?, sino ¿por qué nunca se los mencionó? Y aquí es donde comienza el verdadero punto de inflexión que este vídeo quiere revelar, un camino que te llevará a darte cuenta de que la ausencia no es un detalle, es la clave para entender algo que nadie te ha contado sobre la fe, la ciencia y lo que realmente configura las explicaciones que recibimos sobre el mundo. Al comparar lo que descubrimos a través de la ciencia con lo escrito en los textos religiosos, percibimos dos maneras completamente diferentes de ver la realidad. Una se basa en la observación, el estudio y la profunda dedicación del tiempo. La otra surgió de los intentos humanos de organizar el caos con el limitado conocimiento disponible en aquel momento. Y es precisamente en este contraste donde surge un choque inevitable, uno que muchos aún intentan evitar. Explorar este tema revela un punto inquietante. Si el origen del mundo fuera verdaderamente descrito por una mente divina y omnisciente, bastaría una simple frase que mencionara criaturas que vivieron mucho antes que nosotros. Solo una frase, pero no existe. Esto sugiere que quienes escribieron esos textos solo pudieron registrar lo que sabían, y nada más. Por lo tanto, la ausencia se convierte en un testimonio de las limitaciones humanas, no de lo sobrenatural. Todavía hay quienes intentan reinterpretar pasajes antiguos para incluir a los dinosaurios en descripciones de monstruos, dragones o bestias colosales. Pero cuanto más analizamos estos intentos, más nos damos cuenta del esfuerzo por defender una creencia preestablecida, en lugar de intentar comprender la realidad tal como es. Es como intentar usar la llave equivocada para abrir una puerta que nunca fue construida para ella. Este intento de reconciliar mundos irreconciliables revela lo que muchos prefieren ignorar. El registro fósil contradice directamente las cronologías religiosas. Ignorar esto implica cerrar los ojos ante millones de años de historia grabados en la Tierra. Aún así, a lo largo de los siglos, muchos han intentado, y siguen intentando, moldear la verdad a su conveniencia. Antes de continuar, deja la siguiente frase en los comentarios. Quiero toda la verdad, no la mitad. Deja un comentario para que sepa que estás siguiendo y quieres ver esta reflexión hasta el final. Al observar el registro fósil, nos damos cuenta de que no solo contradice narrativas simplistas, sino que revela una historia que los antiguos jamás podrían haber imaginado.
Cada capa de roca funciona como una página de un libro escrito por la propia Tierra, mostrando que la vida ha cambiado innumerables veces, que las especies han surgido y desaparecido y que nada permanece fijo ni inmutable. Esta sola percepción desmantela cualquier versión que proponga una creación instantánea y definitiva. A medida que avanzamos, se hace evidente que los relatos religiosos se originaron en sociedades que carecían de acceso a lo que hoy consideramos conocimientos básicos: geología, evolución, la edad de la Tierra. Solo observaban lo que podían tocar, ver e interpretar a través de sus propios mitos. Por lo tanto, describieron camellos, cabras, serpientes y leones, pero nunca criaturas que solo se conocerían millones de años después, cuando la ciencia finalmente descubrió la verdad. Esta distancia entre la realidad profunda y la limitada visión humana es precisamente lo que hace tan intrigante el silencio sobre los dinosaurios. No porque deban estar en los libros antiguos, sino porque su ausencia revela algo mucho mayor: que el mundo no fue explicado por seres que lo sabían todo, sino por personas que solo sabían lo que su tiempo les permitió saber. Y, paradójicamente, es este silencio el que se hace más fuerte que cualquier mención explícita. Cuantos más descubrimientos se acumulan, más nos damos cuenta de que la historia de la vida nunca ha encajado en cronologías religiosas. La propia extinción de los dinosaurios, con su impacto global, es prueba de que la Tierra sigue sus propias leyes, independientemente de cualquier narrativa moral. Al comprender esto, surge una nueva curiosidad que lleva esta reflexión aún más lejos. Si la Tierra ya era tan vieja y compleja antes de que existiera cualquier ser humano, ¿qué más desconocemos aún sobre períodos enteros de existencia que nunca aparecieron en los textos que dieron forma a nuestras creencias? Cuando se descubrieron los primeros fósiles de dinosaurios en el siglo XIX, el impacto en las tradiciones religiosas fue inmediato y profundo. Al fin y al cabo, esos huesos colosales tenían millones de años, mientras que muchos creían que el mundo apenas tenía unos pocos miles de años. Este conflicto desencadenó una disputa entre la realidad y la fe que perdura hasta nuestros días, casi 2 siglos después. Algunas autoridades religiosas intentaron negar lo obvio, alegando que los fósiles eran falsificaciones, ilusiones o trampas espirituales. Otros prefirieron reinterpretar historias antiguas e insertar a la fuerza criaturas prehistóricas en narrativas que no tenían nada que ver con ellas. En ambos casos, la estrategia fue la misma: preservar la creencia, incluso si ello requería distorsionar la evidencia. Pero a medida que la ciencia avanzaba, se hizo imposible mantener la ilusión. Surgieron nuevos fósiles en diferentes partes del mundo, todos encajando perfectamente en una cronología larga, coherente y natural. Cada descubrimiento reforzaba lo que la geología ya había demostrado. La Tierra no nació prefabricada y la vida no surgió de repente. Lo más curioso es que los propios textos religiosos podrían haber predicho algo así si realmente hubieran provenido de una fuente ilimitada de conocimiento. Una simple mención de la antigüedad de la Tierra, el cambio de especies o la existencia de criaturas anteriores a los humanos habría bastado para anticipar la ciencia, pero nada de eso aparece. Y esto plantea una pregunta incómoda que pocos se atreven a plantear en voz alta. Si una historia supuestamente divina no se correspondía con la realidad de la creación, ¿qué intentaba explicar exactamente? Y más aún, ¿por qué tantos insisten en defender las narrativas antiguas cuando la Tierra misma cuenta una historia diferente, grabada en piedra, esperando ser leída? A medida que profundizamos en esta investigación, nos damos cuenta de algo aún más revelador. La evolución no solo explica la existencia de los dinosaurios, sino que también los conecta directamente con la vida que vemos hoy. Las aves, tan comunes y discretas, son descendientes directos de estas criaturas gigantes. Sus huesos huecos, plumas primigenias y estructuras anatómicas confirman innegablemente este linaje,
un vínculo que nunca aparece en los textos religiosos, porque simplemente era desconocido en aquella época. Este vínculo entre el pasado lejano y el presente desmiente la idea de que todas las especies fueron creadas a la vez, tal como son hoy. La naturaleza siempre ha estado en movimiento, moldeando y transformando la vida con el paso del tiempo. Este proceso lento y continuo escapa por completo a la explicación inmediata y fija que se encuentra en las Escrituras, lo que hace aún más evidente la brecha entre lo que observamos y lo escrito. Si analizamos las culturas antiguas, nos damos cuenta de que crearon historias para intentar comprender el mundo inmediato, no el mundo profundo. Su preocupación era explicar tormentas, cosechas y enfermedades, no eras geológicas ni transformaciones evolutivas ocurridas a lo largo de millones de años. Por lo tanto, estos textos preservan un retrato de la mentalidad humana de aquella época, y no de la realidad total de la naturaleza. El registro fósil, por otro lado, revela una secuencia organizada que no puede ignorarse. Cada capa cuenta una parte de la historia, y todas las partes encajan en un ciclo continuo de aparición y desaparición de especies. Los dinosaurios son solo un capítulo, aunque gigantesco, de este libro natural que nunca necesitó interpretación simbólica para existir. Y es precisamente al comparar la simplicidad de las explicaciones antiguas con la grandeza de la historia de la Tierra que percibimos una verdad incómoda. No fue la religión la que reveló el pasado de la vida, sino la curiosidad humana, la investigación y el coraje de desafiar las narrativas preconcebidas lo que nos trajo a este punto. Al considerar cómo sería el mundo si las civilizaciones antiguas hubieran descubierto fósiles sistemáticamente, es imposible no imaginar cuán diferentes habrían sido sus creencias. Sin conocimiento científico, cualquier hueso gigantesco podría haber sido fácilmente interpretado como una criatura mítica, un instrumento de castigo divino o una señal de algún desastre sobrenatural. Y esto explica por qué ningún texto sagrado menciona claramente a los dinosaurios. Simplemente no tenían forma de comprender lo que veían. Hoy sabemos que, a lo largo de la historia, la gente ha encontrado fósiles y los ha interpretado como restos de gigantes, dragones o monstruos legendarios. Estas interpretaciones fantásticas acabaron alimentando mitos que se integraron en las narrativas religiosas, pero que nunca tuvieron conexión con la realidad biológica de las especies extintas. La ciencia, al organizar estos descubrimientos, transformó el misterio en conocimiento, pero esto solo ocurrió siglos después de la aparición de la Escritura. Esta diferencia entre la interpretación mítica y la comprensión científica revela cómo evoluciona el conocimiento. Lo que antes se consideraba un milagro o una criatura fantástica se ha convertido en evidencia concreta de eras enteras que la humanidad jamás presenció. Y esto hace aún más evidente que ninguna narrativa antigua surgió de observaciones profundas de la naturaleza, sino de observaciones limitadas. Al confrontar estas dos perspectivas del mundo, nos damos cuenta de que la ciencia no vino a destruir creencias, sino a ampliar el horizonte de la realidad. Y cuanto más ampliamos ese horizonte, más nos damos cuenta de cuánto queda aún por descubrir y de cuánto escapa a la capacidad de explicación de las tradiciones antiguas. Por eso, al revisar estas historias a la luz de lo que ahora sabemos, una pregunta persiste y crece. Si los fósiles estaban allí, esperando millones de años, ¿qué más no entendemos aún de todo lo que la Tierra guarda silenciosamente bajo nuestros pies? A medida que continuamos este viaje, comenzamos a comprender cómo la ausencia de dinosaurios en las Escrituras no es un simple detalle histórico, sino que revela un patrón.
Siempre que la realidad se expandía más allá de la comprensión humana antigua, las narrativas religiosas simplemente no podían seguir el ritmo. Los textos permanecían inmutables, mientras que el mundo real seguía cambiando, revelando nuevas capas y secretos que no encajaban en las rígidas explicaciones de la época. Este contraste se hace aún más evidente cuando recordamos que miles de años después, ante la primera señal de contradicción entre la fe y los hechos, muchas autoridades religiosas prefirieron prohibir las preguntas en lugar de buscar respuestas. Cuestionar se convirtió en pecado, dudar en rebelión, e investigar lo desconocido representaba desafiar a la propia divinidad. Sin embargo, fue precisamente esta curiosidad prohibida la que nos condujo a la verdad que conocemos hoy. Y esta verdad es simple, pero poderosa. La Tierra nunca necesitó una historia corta para existir. Evolucionó a lo largo de miles de millones de años, con criaturas que aparecieron y desaparecieron mucho antes de que el primer ser humano fuera consciente de su propio reflejo. Cada fósil, cada piedra y cada capa subterránea dan testimonio de esta trayectoria silenciosa cuya realidad no depende de creencias. Lo más fascinante es que, al estudiar esta larga historia a fondo, nos damos cuenta de cuánto nos ayuda a ponernos en perspectiva. Las criaturas que dominaron el planeta durante millones de años desaparecieron dejando solo rastros de su paso. Esto nos recuerda que la humanidad no es el centro de la creación. Somos solo una fase, una entre muchas, dentro de una gigantesca línea de tiempo. Y esta constatación suscita otra pregunta inevitable, que impulsa aún más nuestra reflexión. Si nos enseñaron a creer que todo giraba en torno a nosotros, ¿qué ocurre cuando descubrimos que siempre fuimos solo visitantes temporales en un planeta mucho más antiguo de lo que cualquier creencia jamás imaginó? Al examinar la postura de las instituciones religiosas ante los descubrimientos científicos, queda claro que la resistencia nunca fue contra los fósiles en sí, sino contra lo que representaban. Destruyeron la narrativa, revelaron un mundo que no comenzó con la humanidad, sino mucho antes. Y esta ruptura fue demasiado poderosa como para ignorarla sin amenazar toda la estructura de creencias construida en torno a la idea de la centralidad humana. Por lo tanto, durante siglos, la estrategia consistió en negar, reinterpretar o minimizar los descubrimientos. Los fósiles fueron etiquetados como ilusiones, fraudes o incluso pruebas espirituales. Este intento de transformar la evidencia natural en metáforas religiosas demostró hasta qué punto la fe estaba ligada a la necesidad de preservar la historia intacta, incluso si ello implicaba ignorar hechos concretos. A la ciencia, en cambio, no le preocupaban las contradicciones. Buscaba comprenderlas. Cada nuevo descubrimiento se integraba en un panorama más amplio, creando una narrativa coherente sobre el origen y la evolución de la vida. Lo que antes parecía aleatorio se convirtió en parte de un sistema vasto, lógico y fascinante, que abarcaba desde las tormentas antiguas hasta la extinción masiva que extinguió a los dinosaurios. Al comparar estos dos caminos, el de la aceptación rígida y el de la investigación continua, queda claro por qué los fósiles nunca alcanzaron prominencia en las escrituras. Requerirían abandonar viejas ideas y admitir que el mundo es mucho más grande, complejo y antiguo que cualquier texto religioso descrito. Y esta admisión, para muchos, sería más aterradora que cualquier criatura prehistórica. Quizás por eso, incluso hoy, algunos siguen intentando encajar la realidad en moldes que no fueron creados para ella. Pero la verdad permanece ahí, silenciosa, enterrada. Los fósiles no requieren fe, simplemente existen, y su existencia lo cambia todo. A estas alturas, es evidente que los fósiles no solo registran la existencia de los dinosaurios, sino que desmantelan cualquier narrativa que intente reducir la historia de la vida a unos pocos miles de años. Cada hueso encontrado,
Cada huella fosilizada y cada fragmento preservado refuerza el mismo mensaje. La Tierra tiene una memoria profunda, escrita en silencio, mucho antes de cualquier intento humano de explicar el universo. Esta memoria natural revela inmensos ciclos de aparición, transformación y desaparición. Los dinosaurios prosperaron durante millones de años, dominaron continentes enteros, evolucionaron en cientos de especies y finalmente desaparecieron tras un cataclismo que nada tuvo que ver con la moral, el pecado ni la intervención divina. Fue simplemente la naturaleza en movimiento, actuando según sus propias leyes. Esto contrasta marcadamente con los textos que sitúan a la humanidad en el centro de todo. Estos textos sugieren que el mundo fue creado con un propósito humano específico, como si todas las criaturas existieran para servirnos o enseñarnos algo. Pero el registro fósil cuenta la historia contraria. Los dinosaurios vivieron y murieron sin conocernos jamás, y sin necesidad de formar parte de ningún plan cósmico que involucrara a los seres humanos. Este hallazgo cambia por completo nuestra comprensión del papel de la humanidad en el planeta. Si criaturas gigantescas reinaron durante siglos sin ser mencionadas en las Escrituras, significa que nuestra perspectiva siempre ha sido limitada, moldeada por creencias que intentaban encajar lo desconocido en explicaciones simples. Y es precisamente esta confrontación entre lo vasto y lo limitado lo que abre una nueva pregunta. Si la Tierra ya ha pasado por tantos capítulos antes que nosotros, ¿por qué otros grandes acontecimientos, extinciones, transformaciones, eras enteras, nunca han llegado a ningún tipo de registro humano? A medida que recopilamos toda esta evidencia, se forma una conclusión inevitable. La verdadera historia de la Tierra no encaja en el estrecho marco de las narrativas antiguas. La ciencia, con su paciencia y método, ha recuperado capítulos enteros que fueron completamente ignorados por las tradiciones religiosas, simplemente porque sus autores no tenían forma de saber qué se escondía bajo el suelo que pisaban. Este contraste revela algo profundo. Mientras que los textos antiguos intentaban explicar el mundo basándose en observaciones limitadas, la ciencia ha revelado capas de tiempo que superan cualquier imaginación ancestral. Ha demostrado que existieron especies mucho más antiguas que cualquier civilización humana, y que la humanidad misma es solo la más reciente de las innumerables versiones de vida que han habitado este planeta. Esta diferencia de perspectiva también expone la fragilidad de las narrativas que intentan ajustar la realidad a límites rígidos. La Tierra no se doblega ante las creencias humanas. Existió antes de nosotros, seguirá existiendo después de nosotros y seguirá su curso independientemente de cualquier interpretación espiritual. Lo más sorprendente es que, incluso ante tanta evidencia, todavía hay quienes intentan argumentar que los fósiles son engaños, pruebas divinas o piezas que necesitan ser reinterpretadas para salvar viejas ideas. Pero basta con observar cualquier exposición científica, cualquier yacimiento arqueológico o cualquier excavación para darse cuenta de que la historia natural es sólida, coherente e imposible de encajar en marcos que nunca fueron creados para ella. Si esta reflexión amplió tu perspectiva sobre el tema y te ayudó a entender por qué la ausencia de dinosaurios en las Escrituras es tan importante, entonces aprovecha esta oportunidad para darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Esto asegura que seguirás recibiendo contenido que profundiza aún más en este viaje de conocimiento. Al observar la resistencia que muchos aún oponen a aceptar la verdadera historia de la Tierra, nos damos cuenta de que no se trata solo de hechos versus creencias, sino de una disputa entre dos perspectivas del mundo. Una acepta el cambio, el profundo paso del tiempo y la inmensidad de lo desconocido. La otra se aferra a viejas certezas,
construidas en tiempos en que la humanidad apenas comprendía el ciclo de las estaciones y mucho menos la trayectoria de millones de especies a lo largo de miles de millones de años. Por eso, la presencia de los dinosaurios en la narrativa científica es tan crucial. No están ahí para contradecir creencias a propósito, sino para recordarnos que la naturaleza no depende de la aprobación humana para existir. Son testigos silenciosos de eras anteriores a cualquier escritura, templo o dogma. Y esta independencia de la Tierra respecto a nuestras explicaciones revela cuánto más grande es la realidad que las historias que creamos para intentar comprenderla. Estos gigantes prehistóricos también nos muestran que la vida nunca ha sido estática. Se adapta, se transforma y cuando es necesario, desaparece. Ningún registro sagrado describió este ciclo natural de renovación porque sus autores carecían del conocimiento necesario para observar tales patrones. Pero la ciencia, al estudiar fósiles en diferentes continentes, ha descubierto la misma narrativa repetida innumerables veces. Todo cambia, todo evoluciona, todo sigue su curso. Esta constatación nos confronta con una verdad incómoda. Si el mundo siempre ha cambiado, ninguna interpretación antigua puede considerarse definitiva ni completa. Las escrituras, por muy importantes que hayan sido culturalmente, no captaron la historia profunda de la vida. Solo intentaron explicar lo visible en ese momento. Y en el momento en que entendemos esto, surge la pregunta que siempre provoca silencio. Si no fueron las escrituras las que revelaron el pasado profundo del planeta, ¿quién está realmente contando la historia completa? ¿La fe o las rocas que han permanecido intactas durante millones de años? Al observar todo lo que hemos analizado hasta ahora, queda claro que los dinosaurios no son solo criaturas fascinantes, sino un punto de inflexión. Su ausencia en los textos religiosos no es un detalle, sino un síntoma de cómo la humanidad, durante mucho tiempo, construyó explicaciones basándose únicamente en lo que podía ver, sin imaginar que existían mundos enteros enterrados bajo sus pies. Los fósiles rompieron esa barrera. Revelaron que la vida es mucho más antigua y compleja de lo que cualquier registro espiritual podría revelar. Demostraron que especies enteras prosperaron y desaparecieron incluso antes de la existencia humana. Y, lo más importante, dejaron claro que la naturaleza no cuenta historias para consolar, simplemente registra hechos grabados en piedra. Es comprensible que las narrativas antiguas intenten situar a la humanidad como protagonista absoluta. Esto da sentido, propósito y orden al caos. Pero el registro geológico disipa esta ilusión. Nos muestra que somos solo una pequeña parte de algo mucho mayor, un capítulo reciente en una biblioteca de eras enteras jamás vistas por el ojo humano. Esta perspectiva, lejos de disminuir nuestro valor, nos libera. Abre el camino para una comprensión más honesta de la realidad, una realidad que no necesita protecciones simbólicas, solo la valentía de ser observada tal como es. Al aceptar esto, dejamos de temer a lo desconocido y comenzamos a explorarlo con la misma curiosidad que impulsó los grandes avances científicos. Y quizás esa sea la mayor lección que nos dejan los dinosaurios. No importa cuánto tiempo pase, la verdad siempre permanece, enterrada, silenciosa pero invencible, porque al final son las rocas, y no los mitos, las que cuentan la verdadera historia del mundo.